Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos. Ahora sí que me tardé varios días para poder venir. Y es que hice este tema y casi lo terminaba y empecé con Apocalipsis, que estoy para presentarles lo que sigue. Y la verdad que se me van las horas. Mis hermanos, traigo a ustedes esta mañana, por la gracia de nuestro Padre Celestial, el tema del bautismo que les había prometido. Conforme a la Escritura, el tema del bautismo es un tema bien importante. Nos hemos acostumbrado ahora a verlo común, porque así nos lo han hecho parecer, como solo para unirse a una iglesia, como un requisito para ser contado con los salvos. Y mis hermanos, el bautismo ha perdido la importancia que tiene en realidad. Así que yo quiero hablarles ahora de la importancia que tiene el verdadero bautismo. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero vamos a hacer una corta oración. Yo he orado, pero vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, Rey de gracia y de gloria y de grande poder y misericordia, estamos delante de ti esta mañana implorando tu bendición. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y maravilloso y que tú quieres que tu palabra sea escudriñada. Ahora pues, Señor, bendícenos en el estudio del bautismo. Danos las palabras, dame las palabras, seas tú el que hable por mí, sea tu palabra, Señor, porque en tu palabra hay poder. La mucha palabrería es pecado, pero en tu palabra hay poder. Así pues, permíteme hablar tu palabra. En tu sagrado nombre, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Yeshua, nuestro Salvador, te lo ruego. Gracias, Señor. Gloria sea tu sagrado nombre. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro eterno soberano. A ti sea la gloria por la eternidad. Amén. Yo quise investigar por qué es el bautismo, cómo es que se empezó a bautizar, por qué y para qué, ¿verdad? Y entonces la Escritura me llevó a la experiencia a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan bautizaba en el desierto? Entonces empezamos nuestro tema con el ministerio de Juan el Bautista. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba un bautismo que era el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué es que el que predicaba, si el que venía a predicar, a perdonar, era el Mesías? Y aún cuando Juan comenzó a predicar, ¿verdad? El Señor todavía no se hacía evidente al pueblo. Lucas 7:21. En esa misma hora, ¿cuál era la función profética de Juan el Bautista? Y es que este siervo del Señor fue enviado antes de nuestro Señor Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Era nuestro Señor. Juan ya nuestro Señor estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Su ministerio, que duró 3 años y medio. Y Juan mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, al Señor Yeshua: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? ¿Verdad? Y entonces el Señor Jesús les dijo a los discípulos: quedar aquí. Y quedaron por el día, y ellos vieron
al Señor Yeshua hacer todo lo que hizo. Y entonces Él les dice, vayan y díganle a Juan lo que vieron. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron, los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y eso se lo digo ahora a los de hoy, ¿verdad? A los que predicamos hoy. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que el Señor le dijo por voz de Isaías, ¿verdad? Dice, he aquí envío mi mensajero delante de ti. Y vamos a leer lo que dice esto más adelante. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos lo oyeron y reconocieron que Dios era justo. Y fueron y se bautizaron, ¿verdad? Bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, el Señor Yeshua dirigió sus ojos a Juan y les dijo, más que profeta, este es aquel del cual dijo el Señor que lo enviaría a preparar camino, ¿verdad? Así que fueron y se bautizaron con el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, el bautismo de Juan era para preparar un pueblo arrepentido de sus caminos malos para recibir a su Dios, que venía para salvarlos. Esta es la profecía que anunciaba a Juan preparando el camino para Yeshua, Isaías 40. Ahí está la profecía, pueden ir a sus Biblias. Voz que clama en el desierto, preparad camino a través del desierto para Adonai. ¿Para quién era para preparar el camino? ¿Para quién? Para Adonai, para Yahweh. Allanad una calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Se fijan ustedes para quién preparaba camino Juan el Bautista? Por eso es bien importante que leamos todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Nosotros sabemos que el bautismo, nos arrepentimos, nos bautizamos y ya sabemos por qué nos estamos bautizando. El Señor mandó a Juan a preparar un pueblo arrepentido porque el Rey del universo, el Creador de todo, iba a descender a ellos, vendría a ellos en su Mesías. Isaías 44, que cada valle sea llenado, cada montaña y monte sea rebajado, los lugares torcidos sean enderezados y los rocosos se allanen. Entonces la gloria de Adonai será revelada. Toda la humanidad junta la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Ustedes saben que estoy usando la versión judía, ¿verdad? The Complete Jewish Bible, la Biblia completa judía. Así que entonces dice la gloria de Adonai. En Valera dice la gloria de Jehová será revelada. Toda la humanidad junta la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Una voz dice, proclama. Y yo contesto, ¿qué debo proclamar? El Señor está diciéndole a Isaías, proclama. Y Isaías dice, ¿qué es lo que debo proclamar? Toda la humanidad no es nada más que hierba. Toda su bondad como flores silvestres
La hierba se seca y las flores se marchitan cuando el viento de Adonai sopla sobre ellas. Sin duda, la humanidad son hierba. El significado de la palabra de Dios es tan profundo. Cuando dice, sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y nosotros pensamos en toda la hierba y las flores del campo. Ciertamente se secan y mañana son tiradas a la basura o son quemadas. Pero aquí está hablando que la humanidad es como hierba. Se secará la hierba, se acabarán los hombres de la tierra, las mujeres de la tierra. Cuando Adonai sopla sobre ellas, se acaba todo. La hierba se seca, las flores pierden su fuerza. La humanidad son hierba, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá firme para siempre. El Señor se refiere a la humanidad como hierba. Isaías le dice, ¿qué debo proclamar? Y dice, toda la humanidad es nada más que hierba, toda su bondad como flores silvestres. La hierba se seca, las flores se marchitan cuando el viento de Adonai sopla sobre ellas. Sin duda, la humanidad son hierba. Entendemos ahora lo que quiere decir cuando dice que todas las flores y la hierba se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá firme para siempre. Quiere decir que se va a acabar toda la humanidad. Se puede acabar todo por el soplo del Señor, pero la palabra de Dios nunca pasará, es eterna. Es por eso que podemos confiar en la palabra del Señor. Ahora dice, súbete sobre un monte, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Se fijan? El Señor estaba dando el mensaje de su siervo Juan. Estaba hablando del que vendría. Y dice que se baje todo monte, que se baje toda gente orgullosa. Eso es lo que quiere decir. Todo el orgullo y la pompa farisaica, todo tendría que haberse bajado, preparando el camino para el Señor. Y dice que todos ellos son como hierba. Que todos nosotros en nuestro tiempo también somos como hierba si el Señor sopla sobre nosotros. Y entonces dice, levántate, anuncia. He aquí tu Dios, ved aquí al Dios vuestro. Y he aquí que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjense cómo está hablando de Yahweh, de Dios, del Padre Celestial. Y luego dice como un pastor. Aquí está hablando del Mesías ya, pero es él mismo. Entonces dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínense, juntar el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esto es tremendo, mis hermanos. ¿Quién enseñó al Espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Sabemos quién es el Espíritu de Yahweh, ¿verdad? El tema que hemos visto anteriormente, vimos que el Espíritu de Yahweh es nuestro Señor, ¿verdad? Es Yahweh y es su Espíritu, el ángel de Yahweh. ¿Quién enseñó podríamos leerlo así, al ángel de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Porque Dios creó a través de su ángel. ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia, le mostró senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Cuán pequeñas son las naciones para el poder y la grandeza de nuestro Dios. Son nada, mis hermanos. Somos nada. A los ojos del Señor somos una cosita pequeña. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le vas a componer? Esto es cuando estamos hablando del Padre. Él acaba de decir que Él vendría a su pueblo, que Él era el que Juan iba a prepararle el camino para venir. Lo estamos leyendo y es el mismo capítulo en su contexto. Y luego empieza a hablar de su grandeza, de que la gente, las naciones, el mundo, la tierra, Él la junta con 3 dedos y hace el polvo de la tierra. Y luego fíjense bien, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le pondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Yahweh, nuestro Dios, Dios el Padre, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Así que, ¿a quién le van a comparar? ¿A quién le vamos a comparar? No hay comparación para Dios. Él es el omnipotente que rige todo el universo, los universos creados. El mundo no es más que una partecita de sus creaciones. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, desaparecidos para siempre. Es lo que está diciendo. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino se los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haremos semejantes a Dios, al Padre? ¿O me compararéis, dice el Santo? ¿A qué vamos a comparar al Santo? No hay comparación para el Creador del universo. Y este Creador del universo está clamando, está diciendo, vendrá a su pueblo. Y para eso es para lo que Juan preparaba el camino. Este es el libro, el capítulo de Isaías que nos está diciendo desde el principio todo esto. Otra vez, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este es Dios, este es el Padre eterno, este es Yahweh eterno. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra?
Adonai, dice la Biblia judía. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mis hermanos, este es el Dios para el cual Juan estaba preparando el camino, el Santísimo de Israel. Para él estaba Juan preparando el camino. Para él el pueblo debía estar arrepentido y contrito, esperando a su Dios. El bautismo de Juan fue para preparar un pueblo arrepentido de sus pecados, porque Yahweh, su Dios, vendría a ellos, y ellos estaban llenos de ídolos todavía. Así, con toda su pompa y su narcisismo, ¿verdad? Les diría yo, leyendo todo el contexto de la profecía del mensajero, nos damos cuenta que Juan preparaba el camino para Yahweh, para Dios mismo en Jesucristo, Dios resplandeciendo en el rostro de su Hijo. Y nosotros hemos estudiado cómo es esto posible. Y si usted no lo ha visto, no ha visto este estudio tan hermoso y tan lleno de gracia y de entendimiento de la persona del Padre y del Hijo, yo le invito a que lo vea. La verdad del Padre y el Hijo. El pueblo de Dios siempre ha buscado representar a Dios con algún Dios de su hechura. No pueden creer que el Dios del universo vino en Jesucristo. Ese era el problema de los judíos. Porque dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque se decía hijo de Dios, y porque decía que su Padre estaba en él y él en su Padre. El pueblo de Dios siempre busca representar a Dios con dioses de su hechura, algo que pueden llevar a su mente vacía. Por lo tanto, Dios mismo vendría para mostrarse a ellos. Además de proclamarse el creador de lo que existe, de todo lo que existe, el Padre vino en su Hijo para que le conozcamos y sepamos que Él es Dios y que no hay otro. El mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios es uno. Así que el Padre vino en su Hijo para que le conozcamos, para que sepamos que Él es Dios. Él vino a encontrarse con su pueblo. Todo Isaías hace claro el pecado de Israel, su idolatría. Yo les animo a que después, si por lo menos, yo quisiera que leyeran todo el libro de Isaías. Todo. Y luego volverlo a leer y volverlo a leer. Cada vez que usted lo lea va a encontrar tanta verdad. Isaías es un libro, es un evangelio del Antiguo Testamento. Y usted va a ver a su Mesías tal como es, quién es. Y usted va a ver en el pueblo de Israel, usted va a ver la experiencia de nosotros ahora mismo. Y ese mensaje fue para ellos, pero fue para nosotros, porque el Mesías vino para nosotros también. Así que Isaías claramente dice, he aquí el Dios vuestro, la gloria de Yahweh. El pueblo debería aceptar la palabra de Dios de que Él estaba en su Hijo. Pero no pudieron aceptarlo y lo mataron, lo crucificaron. Y ahora no van a poder crucificarlo en este tiempo. Pero el que no acepta que el Padre estaba en su Hijo, como dice la Escritura y el Antiguo Testamento atestigua de esto, el que no pueda aceptarlo se va a perder. No hay otra. Y a la verdad dice, yo os bautizo en agua. Este es Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, de llevar, es más poderoso que yo, dice. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién puede bautizar en Espíritu Santo y fuego? Nuestro Padre, nuestro Dios, porque Él es Espíritu y estaba en su Hijo. Si el pueblo se hubiese arrepentido, fíjense qué cosa hubiera sido. Imagínense nada más si Israel hubiera reconocido
a su Dios, hubiera reconocido a su Mesías como el enviado, el Hijo, pero en él el Padre, si hubiera reconocido quién vino a él, los maestros hubieran dado la verdad al pueblo, entonces otra cosa hubiera sido, el Señor les hubiera bautizado en el fuego de su espíritu y habrían sido la nación santa que él deseaba encontrar. El Mesías habría sufrido y muerto a manos de los malvados que no lo aceptaran, pero ellos habrían tenido la misión de predicar al mundo entero la salvación por medio de Yeshua. El mundo entero habría sido impactado con la noticia que crucificaron a Dios en Yeshua. Sin duda que el resultado habría sido glorioso y el trigo se habría separado de la cizaña pronto y el Señor ya habría venido. Por eso Yahweh nuestro Dios nos dejó los mensajes de los profetas para que conociéramos la experiencia de su pueblo. Y nosotros como pueblo agregado, injertado, no hagamos lo mismo, volvamos a nuestro Padre. La ceguedad, la actitud indiferente del Israel moderno es para ponerse a llorar. Nadie se atreve a estudiar por sí solo. Los maestros del tiempo de este momento han hecho discípulos tras de sí. Y ellos mismos no conocen quién es su Mesías, quién es su Dios. Es tan serio el pecado del pueblo, mis hermanos. Si ustedes pudieran, si ustedes quisieran, hay un canto que dice, si quisieras conocer a tu Dios. Es tan serio el pecado que solamente Dios puede limpiarnos, perdonarnos y restaurarnos, porque solo su amor es tan grande como no tenemos nosotros idea. El bautismo de Jesucristo es hecho en su nombre, porque es en su muerte que somos sepultados en las aguas. Y es en Él mismo, en Yeshua mismo, que vivimos nuestra nueva vida. Hemos estudiado de esto, pero ahorita vamos a ver todo lo más posible relacionado al bautismo. Porque Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y vendrá la gloria de Jehová, de Yahweh, ¿verdad? Y vendrá, he aquí tu Dios, ¿verdad? Su Dios mismo. Aquí también, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12, fuisteis sepultados con Él en el bautismo y en unión. Fíjese cómo es bien clara. Me encanta esta Biblia, la verdad. Estoy volviendo a estudiarla completa y estoy traduciendo mejor en los temas nuevos, porque es más clara, mucho más clara, y su traducción es más fiel. Colosenses 2:12, fuisteis sepultados con Él en el bautismo y en unión con Él habéis sido resucitados con Él también por la fidelidad de Él cuando Él le levantó de los muertos. Dice que fuimos sepultados por medio del bautismo y nos levantamos, ¿verdad? Por la fidelidad de Él, por la fidelidad de Dios, porque dice cuando Él le levantó de los muertos. Porque Dios es fiel, mis hermanos, a sus promesas. Es que cuando nos levantamos del bautismo, entonces por la unión que hacemos en ese momento con Yeshua, con nuestro Salvador Jesucristo, entonces somos resucitados a una nueva vida. Dios fue fiel a Jesucristo al levantarlo de los muertos. Asimismo sucede con nuestro bautismo, porque somos unidos al cuerpo de Cristo. Así morimos y así resucitamos a una nueva vida y aguardamos la esperanza segura
de la segunda venida para la resurrección, de la resurrección eterna, ¿verdad? Si hemos de morir. Y si no estamos muertos, pues gloria a Dios, es que perteneceremos al grupo de los 144,000 vivos, porque el resto, mis hermanos, vamos a morir. Esta unión con el cuerpo de Cristo significa, fíjense bien, porque es claro lo que está diciendo, continuamos muertos, ya que nos bautizamos, continuamos muertos a los pecados, mientras estamos unidos a Cristo, porque seguimos unidos completamente a Él en su muerte, mis hermanos. Y así como Él, estamos unidos al Padre. Esta unión con Jesucristo y Jesucristo en el Padre, como hemos visto antes, es la aceptación de la intercesión de Jesucristo ante el Padre por nosotros. Porque somos recibidos, somos abrazados en el cuerpo de Yeshua. Somos unidos a nuestro Padre Celestial en el cuerpo de Cristo. De manera que si nos bautizamos en otro nombre, no tiene el verdadero significado como es el bautismo de Cristo. Porque el bautismo en su nombre quiere decir que estamos haciendo todo esto que acabamos de hablar. Todo esto que acabamos de hablar. Que nos unimos al cuerpo de Jesús. Morimos en su cuerpo. Y luego, unidos así, pegaditos con Jesús, despertamos a nueva vida. ¿Verdad? Por la fe, la fidelidad del Padre, que nos da la promesa, nos bautiza con su Santo Espíritu, como vamos a ver enseguida. La aceptación de la intercesión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue su intercesión delante del Padre. Y el Padre lo abrazó. Y así como estamos unidos en Él, somos abrazados en el Padre. Esta es la verdad, la belleza y el misterio de la salvación. Somos unidos a nuestro Padre Celestial en el cuerpo de Cristo. Al estar unidos a Jesucristo, somos hechos participantes de su Espíritu. Y entonces somos hijos de Dios. Si no, mis hermanos, no somos hijos de Dios, a menos que estemos unidos a Jesucristo y a menos que estemos participando del Espíritu del Padre. Segunda de Corintios 5:11. Así que es con temor de Dios delante de nosotros que tratamos de persuadir a la gente. Más que eso, dice el apóstol Pablo, Dios nos conoce tal como somos, porque el amor del Mesías nos ha tomado. La Valera dice muy bonito, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pues Cristo es el Mesías. Por eso es que las iglesias en el libro de Apocalipsis dice las comunidades mesiánicas en la Biblia judía. Porque todos los que se unían a la iglesia eran mesiánicos. ¿Por qué? Porque habían aceptado al Mesías, mesiánicos. Así que si usted acepta al Mesías, ya lo dije antes, usted es mesiánico, ¿verdad? Pero si lo acepta en su completo paquete, en su completo misterio, en su completo significado. Así que porque el amor del Mesías nos ha tomado, porque estamos convencidos que un hombre murió en favor de toda la humanidad. Un hombre murió en favor de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:14 sigue diciendo. Lo que quiere decir es que toda la humanidad estaba ya muerta, porque ya estaba muerta en pecado. Nuestro Señor, nuestro Mesías murió a favor de todos, en orden de que aquellos quienes viven no vivan más para ellos mismos, sino para aquel quien murió y fue resucitado en favor de ellos. Así que después de nuestro bautismo, cuando nos unimos a Yeshua, dice, no miramos a nadie más desde el punto de vista mundano, como mirábamos antes, como éramos antes. No más la Isabel mundana. Dice, incluso si alguna vez consideramos al Mesías, fíjese bien, al Mesías desde un punto de vista mundano,
no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque ahora conocemos quién es nuestro Mesías. Por lo tanto, si alguno está unido con el Mesías, esta es una nueva criatura. Así que, si nos unimos al Señor, somos nuevas criaturas. Ya no somos los mundanos de antes. Lo viejo ha pasado, dice. Mirad lo que ha venido. Es fresco y nuevo. Y todo viene. ¿De quién viene? Todo lo que somos ahora, ¿de quién viene? Dice, y todo viene de Dios, quien a través del Mesías nos ha reconciliado consigo mismo, verso 18. Y nos ha dado el trabajo de esa reconciliación, la cual es que Dios en el Mesías, estando en el Mesías, estaba reconciliando a la humanidad a sí mismo, no contando sus pecados contra ellos y confiándonos el mensaje de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores del Mesías. Por eso es que es usted mesiánico, porque son los apóstoles predicaban del Mesías, de la verdad del Mesías. En efecto, Dios está haciendo su apelación. Fíjense, Dios nos apela a través de los apóstoles. Lo que hacemos es interceder en lugar del Mesías. Reconciliaos con Dios. Mis hermanos, nos está diciendo Pablo, reconciliaos con Dios por medio de vuestro Mesías, unidos a tu Mesías, unidos al Mesías. Esto es lo que sucede en el bautismo. Somos reconciliados por medio del cuerpo de Jesucristo con nuestro Padre, con Dios. Segunda de Corintios 5:21. Dios hizo ser a este hombre sin pecado una ofrenda por el pecado en nuestro favor, para que en unión con Él podamos compartir junto con Yeshua plenamente. Fíjense bien, esto es bien importante, para que junto con Yeshua podamos compartir plenamente la justicia de Dios. De manera que nuestro bautismo, unirnos al cuerpo de Jesús, levantarnos en novedad de nueva vida, no es todo. Recibimos la unción del Mesías, como vimos cuando estudiamos nuestro mediador. Recibimos la unción de su Espíritu, que es Dios en nosotros. Estamos pegaditos a Cristo, pues Cristo está pegado al Padre. Nosotros participamos del Espíritu de Dios. Pero luego dice, podemos compartir la justicia de Dios. Segunda de Corintios 6:2, porque Él dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te ayudé. Es el capítulo que sigue. El Señor nos ayudó, el Señor nos salvó, el Señor nos levantó, nos compartió su Espíritu, de manera que estamos compartiendo la justicia limpísima, purísima, santísima de nuestro Padre Celestial. Somos hechos justos por medio del hombre Mesías que murió, pegaditos a Él, porque es nuestro hermano en la humanidad. Entonces el Padre nos abrazó y nos compartió su justicia al darnos su Espíritu. ¿Qué concuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué vamos a adorar a alguien más que no sea Dios? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. En este contexto es que está citado este texto. Nosotros estamos acostumbrados a que nos den la Biblia en pedacitos y pedacitos y pedacitos. Cuando venimos a ver todo junto, entonces estamos viendo todo el contexto del texto.
No citamos un texto, citamos capítulos, porque la escritura se explica a sí misma. ¿Qué concuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Cuando usted se bautiza y usted es unido a Yeshua, usted comparte el Espíritu de Dios. Dios viene a su templo que se ha limpiado, que se ha justificado por la justicia del Padre, que Él comparte con usted, como la comparte con Yeshua. Tenemos la unción de Yeshua. Entonces somos hechos templos del Dios viviente en nuestro bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene todo el significado de lo que Él hizo por nosotros y de quién es verdaderamente Yeshua. Como Dios dijo, y está citando al profeta, yo haré mi casa en ellos y yo caminaré entre vosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se fijan? Por lo tanto, Adonai dice, salid de entre ellos, sepárense vosotros mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo os recibiré. Yo os recibiré. De hecho, yo seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice Adonai Tsabaot, que es Yahweh, Dios de los ejércitos celestiales, de sus espíritus, como hemos estudiado antes en la verdad del Padre y del Hijo. Al salir del bautismo estamos resucitando a una nueva vida. Hemos sido reconciliados con nuestro Padre por medio del cuerpo del hombre Jesús. Esto es lo que Corintios enseña. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque todavía después de bautizarse estamos dando. ¿Por qué? Porque no conocemos el verdadero significado del bautismo, porque no tenemos el poder del Padre eterno en nosotros, que es lo que nos es otorgado. Nos es otorgado su gracia, su amor, su aceptación, su redención, su salvación. Asimismo, su espíritu nos es dado. Somos su templo. Somos su templo. ¿Cómo pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia es superabundante ya. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro vieja Isabel, nuestro viejo yo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que vivamos no más al pecado. El pueblo ha conocido una gracia barata y baja la gracia por cuestión de pecado, porque somos duros de cerviz y porque caemos y entonces, es que eso no ha de decir así. Es que es la gracia, estamos crucificando al Señor cada vez. Pero la verdad no es así. No importa que sea el más podrido pecador de los pecadores, no cambia la palabra del Señor.
en el nombre de Jesucristo significa que morimos a esta naturaleza pecadora. Y que por la gracia de Él que mora en nosotros, por la gracia de quien somos templo, entonces vivimos a una nueva vida, porque somos participantes de su Espíritu, porque somos justificados por Él. Nos ha justificado y nos ha dado su Espíritu. ¿Qué más podemos desear en la vida? Así es como nosotros somos hechos justos, unidos a Jesús, unidos a Yeshua en su muerte. No hay otra forma de justicia. Usted puede guardar todos los mandamientos justamente, pero su salvación está en el justo, en estar unido. Porque si usted está guardando los mandamientos del Señor, porque usted siente que puede ser justo y yo puedo, se puede. Y estamos haciendo lo que los fariseos, humanamente, mis hermanos, somos carne, somos pecadores. La Escritura no miente. Isaías dice que somos peores que trapos de menstruo, sucios. Nuestras aspiraciones de santidad son basura comparados con la limpieza y la pureza y la santidad del Santísimo de Israel. ¿Por qué poner nuestra propia justicia delante del Señor? Por eso es que la salvación es por gracia. La salvación es por la gracia de nuestro Dios, porque nosotros no podemos más que unirnos al cuerpo de nuestro Señor. Y conste que unirse al cuerpo de Cristo, hemos visto, no es libertinaje para ir a hacer lo que el demonio quiere que hagamos. Eso se entiende claramente, porque estamos unidos al cuerpo del Señor, estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay declaración de justicia para nosotros si no estamos unidos a Yeshua y muertos al pecado. ¿Y cómo se une usted a Yeshua si se bautiza en 3 nombres? ¿Cómo se une a Yeshua si lo están bautizando en el nombre de una Trinidad que no es bíblica? Mis hermanos, nosotros necesitamos abrir los ojos y ver. 2 de Corintios 5:21. Dios hizo saber ser a este hombre sin pecado una ofrenda por el pecado. Otra vez traje este versículo para que podamos, versículos para que podamos ver, para que en unión con Él podamos compartir plenamente la justicia de Dios. Todo el que se salve sabrá y reconocerá que fue solamente por la misericordia de Dios que llegamos ahí. Por la misericordia de Dios es que escucharemos: bien hecho, siervo fiel. Cuando sabemos que cuánto falta para que nosotros podamos ser fieles como Él es fiel. Oh, mis hermanos, el bautismo del agua nos trae el perdón por medio de Jesucristo. Agua y sangre, Dios en su Hijo. Por el poder de su Espíritu, Dios en su Hijo nos comparte su justicia y nos considera justos, siempre y cuando estemos unidos a Yeshua. Y esto quiere decir que estamos muertos al pecado. El apóstol Pablo es claro en esto. 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Y por qué moría cada día? Porque hay que morir a esta carne cada día. Cada día. No erréis, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu, somos el templo de Dios. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esto es en cuanto a la ley de Dios, porque el bautismo tiene que ver con la gracia, con la justicia del Señor que nos es dada por Él. Nosotros, al observar los mandamientos de Dios, no tenemos ninguna justicia al observarlos. Simplemente somos obedientes a lo que el Señor dice. Pero justicia adquirida por lo que hacemos, no, mis hermanos. Nuestra justicia es lo que viene de la gracia de Dios. Es la unción del Santo. Esa es nuestra justicia y por la cual vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque estamos unidos a Yeshua. No vamos a ser salvos porque adquirimos justicia. No. Y yo no estoy diciendo que no hay que guardar los mandamientos, es otra cosa completamente diferente. Lo que quiere decir que al guardar los mandamientos usted no está adquiriendo justicia para llegar al cielo. Ah, pero es que las obras y la fe van juntas. Sí, pero no para las obras, seremos juzgados por las obras. Pero no vamos a ser salvos por las obras buenas que hacemos. Vamos a ser salvos solamente porque estamos unidos al cuerpo de Cristo y porque Dios que estuvo en Cristo vino para salvarnos y nos tomó a sí mismo en el cuerpo de Yeshua, en la persona de su Hijo. Esa es la justificación y es la santificación también. Filipenses 3:9, y ser hallados en Él. ¿En quién? En Yeshua. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta es la verdad. Esta es la verdad de la justificación por la fe. Hemos visto antes. Es la justicia de Dios que nos es dada a través del Mesías. Y esto es lo que adquirimos en el momento en que somos perdonados, somos recibidos, somos bautizados del bautismo de agua y somos bautizados en el fuego de su Espíritu y el Señor viene a su santuario. Y entonces nos es impartida la justicia de Dios y su santidad nos es impartida diariamente. ¿Comprendemos ahora la verdad de Dios el Padre en su Hijo? ¿Verdad que hace sentido en cuanto al significado del bautismo? Esta verdad es la que se invoca sobre nosotros cuando creemos, aceptamos y nos bautizamos en el nombre de Yeshua. Todas estas bendiciones que hemos estado viendo son nuestras. Nuestro Padre Celestial es nuestro y nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Es nuestro Abba, nuestro papito querido y es nuestro Dios. Jeremías 23:6. Y en sus días será salvo Judá, el profeta Jeremías, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Fíjense bien, Adonai, justicia nuestra. Yahweh, justicia nuestra. Dios, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra, Reina Valera. Resumimos pues que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo, porque es en su nombre que morimos en su muerte. Resucitamos a nueva vida en su resurrección. Somos reconciliados con Dios en virtud de que Dios estaba en Cristo reconciliándonos a sí mismo. Por eso es que somos reconciliados con Cristo, porque Dios estaba en Él reconciliándonos con Él. Por nuestra unión al cuerpo del hombre Jesucristo, que fue nuestro sacrificio, es que somos muertos al pecado y vivos para Dios. Es por nuestra unión con el cuerpo de Cristo que compartimos con Él la justicia de Dios.
La justicia de Dios nos es compartida por la fe en el Mesías, en Jesucristo, proveyendo que estemos unidos a Él en su muerte y en su resurrección, muertos al pecado y vivos para Él, en su venida la vida eterna. Al bautizarnos en su nombre y ser unidos con Dios, el Padre, somos bautizados en su Espíritu. Es esa unión con el Mesías que se lleva a cabo a la obra del bautismo. Y si creemos en ella, es que somos bautizados en su Espíritu, en el Espíritu del Padre, porque está en Cristo y nosotros nos unimos a Cristo. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. Reina Valera, el nombre del Señor, el Señor es Adonai. Todo aquel que invoque a Dios será salvo en este tiempo. Esto lo está hablando Pedro en su sermón en Hechos 2. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. El nombre del Señor es invocado sobre nosotros. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese en el nombre de ¿quién? Pedro está diciendo. Pedro no está contradiciendo Mateo 28:19. Mateo 28:19 fue traducido mal o fue agregado una palabrita, cambiada una palabra o dos, y entonces todo tiene otro significado, porque los apóstoles hablan de acuerdo a lo que ellos hicieron. Y Pedro está bautizando después de que nuestro Señor ya se fue al cielo. Está hablando ya a la multitud que los oyó predicar en diferentes lenguas. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, usted está en sus pecados todavía. Porque para perdón de pecados nos bautizamos en el nombre único de Jesucristo, porque es bajo ese nombre que recibimos el Espíritu Santo, por lo que hemos estado repitiendo. Porque Dios estaba en Cristo, nos unimos a Él y recibimos su Espíritu, y el Señor, como dice Corintios 5, viene y somos hechos templos del Señor, templos de su Espíritu. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, estamos leyendo de Hechos, Pablo y Apolos, ¿verdad? Estaban en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Y esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? La promesa. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mis hermanos, ¿por qué es que no tenemos la experiencia de entonces del Pentecostés? Usted me puede decir, es que ahí descendió la primera lluvia del Espíritu. Está bien. Pero no tenemos esa experiencia porque todo cambió en la iglesia. Porque no somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque no se cree
en que el Padre estaba en el Hijo, no tenemos el poder del Padre en nosotros, que es el poder del Espíritu. Por eso mismo, porque vino el Espíritu, hablaban en lenguas, y todo lo que hacían los apóstoles, mis hermanos, todo lo que hacían, levantaban muertos en el nombre del Señor Jesucristo, echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo, sanaban en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacían para un bien de la humanidad, lo hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así fueron instruidos. El Señor mismo nos instruyó cómo orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a referirnos al Padre Celestial. Y luego al terminar vamos a decir, en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuántos ya no saben orar? Porque ahora con el asunto de la Trinidad ya no saben. Algunos oran a Cristo solamente, otros oran al Espíritu Santo solamente. Y el Padre se quedó olvidado. Al terminar de orar no saben decir en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo van a tener el poder del Señor en ellos? Y dice la Escritura que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Porque hay poder en el nombre del Señor. Está el Padre en el Señor. Él, delante de Él, como hemos estudiado en la verdad del Padre y del Hijo. Y mis hermanos, pero no es nada más el nombre. Porque usted me va a decir, es que a mí me dice, cuando me bautizaron, dijeron, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y en el nombre del Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No, mis hermanos. Usted está aún sin el bautismo verdadero. Usted no tiene el bautismo de Cristo. Porque el bautismo de Cristo es para aquella persona que cree que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y que cuando se bautiza ella muere. Y entonces es atada al cuerpo de Cristo y ella está muerta al pecado y viva para Dios. Y entonces Dios está compartiendo su justicia con esta persona y su Espíritu Santo también viene a ella porque Él, Dios, es Espíritu. La misma bendición del Mesías, dice Primera de Juan. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay poder. El poder de Dios está en el nombre de Jesucristo. El poder de Dios estaba en Él cuando andaba caminando. Él, Dios en persona, vino a presentarse a sus hijos. Hemos estudiado cómo fue posible esto. Nosotros no adoramos los ángeles, sino adoramos al Padre. El Señor se presentó a su pueblo. Dice bien, sea notorio a todos el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano. A quien nosotros crucificamos, hermano, porque nosotros por nuestros horribles y sucios pecados crucificamos al Santo. Crucificamos a Jesucristo y en Jesucristo estaba el Padre. Hasta el fin estuvo con Él. Hechos 8:12. Fíjense Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio que se anuncia es el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ese es el evangelio completo. Se anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Por qué?
porque en el nombre de Jesucristo, Él, el Padre, viene a reinar en todos sus hijos. Vendré a vosotros, vendré dentro de vosotros, como estaba estudiando en Apocalipsis. Hechos 15:26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Corintios 1:2, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 1:12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en nosotros, su nombre glorificado. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y vosotros en Él. ¿Y vosotros en quién? En Cristo, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Porque la gracia del Padre y la gracia del Hijo juntos, el Hijo porque dio su cuerpo para podernos salvar y estar unidos, estamos en Él como humanidad, como su casa. Y entonces la gracia de nuestro Dios, el regalo de amor de nuestro Padre, que nos recibe y nos abraza y llena nuestra vida, nuestro ser de su Espíritu, y nos justifica delante de Él mismo. Nos imparte su justicia. Y es que nosotros hemos pensado, y esto lo expliqué en el mensaje de la justificación por la fe, el pueblo piensa, yo estoy justificado delante del Señor, ya justificados pues por la fe. Ahora yo estoy justificado. Y tanta preocupación por estar justificado, pero no por estar muerto a los pecados en Jesucristo. Esa no es justificación, esa es justificación propia. La justificación verdadera es aquella que recibimos directamente del Padre porque estamos en Cristo. Y si no es así, mi hermano, usted no está justificado, o hermana, no está justificada. No es solamente decir yo creo. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estudiamos Primera de Juan, todo Primera de Juan en Jesucristo, nuestro mediador, Yeshua. Es un tema glorioso. Todos estos últimos temas están adentrándose más y más y más. Y estamos viendo la gloria del Padre en el rostro de Jesucristo cada vez más. No es solamente creer en que murió para salvarnos, sino creer que Dios vino a salvarnos por medio de Él. Ese es el Evangelio. Creer que el reino de Dios vino a nosotros y creer en el nombre de su Mesías, en el cual vino el reino de Dios, nuestro Dios mismo. Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. No lo puse con este color, se me pasó, pero porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole de un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. ¿Cuándo? Al tercer día. E hizo que se manifestasen no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos y nos mandó que
que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. No hay perdón de pecados si no es por su nombre. Por eso es que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, como hemos leído. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué no vemos todo eso? Porque estamos vacíos. Porque la iglesia, el pueblo está vacío de Cristo cuando predica a Cristo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Porque el nombre de Jesús implica el Padre en el Hijo. La gloria de Jesús es el Padre en Él. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿verdad? Además de las principales razones, pues, para el bautismo en el nombre de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad obedecer los mandamientos y ejemplos del libro de los Hechos. Nosotros estamos viendo la realidad. En el libro de los Hechos usted está viendo la realidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahí está usted viendo la verdad del bautismo. No en un versículo aislado que fue tergiversado, como lo vamos a ver. Los apóstoles no habrían desobedecido una orden del Señor bautizando todo el tiempo en el nombre de Jesucristo, porque no bautizaron ninguna sola vez en el nombre trinitario. Por lo tanto, Mateo 28:19 debe haberse traducido mal. Veamos qué dice la Biblia judía. Mateo 28:19. Por lo tanto, id y haced discípulos de la gente de todas las naciones, bautizándolos, estoy traduciendo del inglés, into, y esto quiere decir en, pero quiere decir adentro, dentro de, into. Yo voy a poner esta vara adentro del cajón, into the drawer, ¿verdad? Si lo voy a poner sobre, lo voy a poner sobre el cajón, on the drawer, or on top of the drawer. So es into, dentro de la realidad del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Entonces, bautizándolos dentro de la realidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo seré con ustedes siempre, sí, incluso hasta el fin del tiempo. O sea, que este versículo traducido, como lo traduce la Biblia judía, dice que es bautizándolos adentro de la realidad, en la realidad de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la realidad que hemos estado estudiando? La realidad es que el Padre, el Espíritu, el Padre vino en su Hijo por medio del Espíritu. Y hemos estudiado en esta verdad completita, la verdad del Padre y del Hijo. Vean este estudio, es tremendo, es glorioso. Y esa es la realidad, esta es la realidad,
que Dios estaba en Jesucristo para redimir a sus hijos. Lo hemos visto hasta el cansancio en realidad. Yo no me canso, pero es un decir. Lo hemos visto. Una o dos frases cambiadas pueden torcer el significado de una oración. Lo cambia totalmente. Hemos visto cuál es la realidad del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo en el cual bautizaron los apóstoles. De manera que la realidad o verdad del bautismo es que Dios estaba en su Hijo para reconciliarnos con Él. Somos bautizados en la muerte de Jesucristo para perdón de pecados. Somos muertos al pecado, unidos al cuerpo de Jesucristo. Somos hechos justos por Dios, porque Dios por su Espíritu nos comparte su justicia. Somos reconciliados con Dios y hechos una nueva creación para vivir para Dios siempre que estemos unidos a Jesucristo. Somos participantes con Él de la justicia de Dios. Esto quiere decir que somos justificados por Dios con la fe, por la fe en su Hijo, nuestro Mesías. Esta es la verdadera justificación por la fe. Fe en Jesucristo significa creer y tener fe en que Dios nos reconcilia con Él por medio del sacrificio del hombre Jesucristo. Solamente este bautismo nos da juntamente el bautismo del Espíritu Santo. Ningún otro, porque no hay otro bautismo. No existe otro bautismo. Y el que practica no es el bautismo de la Biblia. Por la unión del Padre y del Hijo nosotros somos unidos a Él, participando de la comunión de su Espíritu. Somos hechos templos, es decir, somos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Y así como Él es templo del Señor, somos templo del Padre también. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos, dice el apóstol Pablo, nos dio a beber de un mismo Espíritu. Él. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si usted no está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, en la verdad de Dios, de que Él estaba en su Hijo para reconciliarlo, no está revestido de Cristo. Para estar revestidos de Él debemos de bautizarnos en su nombre. El mundo puede ignorar la verdad, mis hermanos, porque no lee la Biblia, pero un verdadero hijo de Dios honrará siempre la voluntad de su Dios, de su Padre. ¿Existe un solo bautismo en la Biblia que haya sido hecho en el nombre trinitario? Usted no va a encontrar ninguno. El bautismo en el nombre de Jesucristo nos viste de Cristo. El bautismo bajo la Trinidad los viste del Dios que representa los dioses paganos de Roma. De ahí viene el bautismo. Y podemos comprobárselo. Yo no me quise meter. Había puesto, pero se hizo tan largo el estudio, más de 100 vistas, que tuve que cortar mejor. Roma papal se impuso. Su doctrina era la que rigió. Ese vino a ser el cristianismo conocido entonces. Y los pocos cristianos que sobrevivieron, los pocos fieles verdaderos que conocían la verdad, que sobrevivieron fueron poquitos. Pero cuando ya vino la reforma y trajeron y reformaron, pero se trajeron la Trinidad con ellos. Vicarios Filidei significa vicario de Dios, que significa mediador o sacerdote de Dios. Y su nombre se identifica como la marca de la bestia, 666, esto lo hemos visto. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo se bautiza bajo su sacrificio y su sumo sacerdocio. Porque por medio de nuestro sacrificio estamos unidos a nuestro Cristo en vida. Ya en vida estamos unidos al vivo Cristo que está en los cielos, ¿verdad? Y es nuestro sumo sacerdote. Él nos lleva en sí mismo. Entonces, sacrificio por el pecado, sumo sacerdocio.
la herencia de los santos, reyes y sacerdotes por la eternidad, usted puede ver que nos bautizamos en el sacrificio de Cristo, salimos a nueva vida y ahora vivimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es sumo sacerdote. Pero vicarios filii Dei quiere decir sacerdote vicario de Cristo, que es sacerdote de Cristo. De manera que cuando usted se está bautizando por la Trinidad católica, usted se bautiza bajo el nombre del vicarios filii Dei, porque no es el sumo sacerdocio de Cristo. Porque para obtener todos los beneficios del nombre de Jesucristo, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Bautizarse bajo el nombre trino es bautizarse bajo el sacerdocio católico que sustituyó a Cristo. El Roma papal hemos estudiado en la abominación desoladora, cómo tomó el significado de la ofrenda quemada y vino a ser una abominación que es la misa, ¿verdad? El misterio de la misa. La Trinidad convirtió a Cristo en una ofrenda del pecado solamente. Para el católico, Cristo delegó toda la autoridad en su sacerdote. El Papa de Dios se atribuye la autoridad de Dios sobre todo el mundo. El espíritu en el cual se bautizan es el espíritu de Satanás, que está detrás de la Trinidad. Y mis hermanos, no me vayan a apedrear, no pueden, ¿verdad? Porque estoy lejos, estoy por el internet. Pero el que se bautiza en el nombre de la Trinidad está bautizándose en el nombre de este sacerdocio, en el nombre de ese misterio de la misa, que tiene el misterio de dioses babilónicos, el misterio de los demonios, porque dice el Señor mismo en Apocalipsis 18, dice que son una guarida, es una guarida de demonios. Apocalipsis 18, vio otro ángel descendiendo del cielo, él tenía gran autoridad, la tierra fue alumbrada por su esplendor, él gritó en una fuerte voz, ella ha caído, Babilonia la grande, Babilonia. Y nosotros sabemos que Babilonia existió desde la Torre de Babel, fue la primera Babilonia, después vino la Babilonia otra, ¿verdad? Ella se ha convertido en hogar para demonios, una cárcel para cada espíritu inmundo, una prisión para cada ave aborrecible, abominable, porque todas las naciones se han embriagado del vino de la furia de Dios causada por sus prostituciones. Hemos estudiado y estudiaremos todavía que prostitución quiere decir que se apartó de su esposo para unirse a muchos otros. Si los reyes de la tierra fueron a prostituirse con... Sí, los reyes de la tierra fueron a prostituirse con ella. Y por amor, y por su amor sin restricción a la ostentación de lujo, los negociantes del mundo se hicieron ricos. Entonces escuché una voz desde el cielo que decía, mi pueblo, salid de ella, para que no seáis participantes de sus pecados, para que no seáis infectados con sus plagas. Porque sus pecados son una masa pegajosa, apilada hasta el cielo. Y Dios ha recordado sus crímenes. La imagen de la bestia que bautiza en el nombre trino, mis hermanos, bautiza bajo esa premisa, haciendo la imagen al Dios de Roma. Usted debe decidir qué nombre se invoca sobre usted al tomar el bautismo. Mi hermano, humildemente en el nombre de nuestro Padre Celestial, le ruego, tome su Biblia y estudie. Mis hermanos, la Odisea está a punto de ser vomitada. A punto de ser vomitada. Porque una vez que rechace esta verdad, y yo lo voy a comprobar, no yo, el Señor se los va a comprobar en los siguientes estudios de Apocalipsis. ¿Cómo es que, por qué es que estoy diciendo esto? Esta es la piedra angular del Evangelio y esta es la piedra que caerá sobre todo aquel
que rechace al Mesías, como es en la verdad del Padre y el Hijo, que es la piedra angular del Evangelio. La verdad de Dios, el Padre en su Hijo, es la verdad de Dios y su Cristo, y es la verdad del bautismo también. Nuestro bautismo es la decisión libre como seres humanos para escoger quién es nuestro Dios. El bautismo no es para decir, ahora voy a ser adventista del séptimo día, ahora voy a hacer esto o lo otro, el otro denominación. No, el bautismo es la libre decisión que usted tiene para pertenecer al Dios bajo el nombre que usted se bautiza. Y si usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted se está bautizando, como hemos dicho, en la muerte de Jesucristo, para unirse al Padre que está en Jesucristo, para volver a ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y si no, mis hermanos, usted se está bautizando en otro nombre que no es Cristo. Usted está bautizándose en un bautismo que no es el bautismo bíblico y que no es el bautismo que redime, que salva y que restaura como hijos e hijas de Dios. Nadie puede servir a dos señores menos a tres. Solamente hay un Dios. Hay dos señores, ¿verdad?, para escoger. O el enemigo, señor de este mundo, o el Padre, señor de todo lo que existe. El Dios verdadero que afirma ser uno con su Hijo para salvarnos del pecado, del mundo y del demonio es el principal. O el Dios de este mundo, el enemigo a muerte de Dios Altísimo. ¿Cuál de ellos vamos a escoger? Nosotros tenemos que decidir. Mis hermanos, el asunto del bautismo es serio. Y por aquellos por los cuales yo empecé este estudio, porque yo tengo ansia de presentar lo que estoy haciendo de Apocalipsis. Y por eso no lo traje la semana pasada, porque yo no puedo dejar Apocalipsis. Yo lo traje porque alguien preguntaba, de acuerdo a la Escritura, y deme textos, decía, ¿es posible volverse a bautizar? Y yo tenía toda una respuesta, pero me llevé tantas vistas que yo dije, no puedo darla. Pero simplemente le digo, lo primero que tiene que hacer es tener el bautismo verdadero. Porque si usted se bautizó solamente porque pertenece a tal denominación, entonces vuélvase a bautizar. ¿Qué le hace? Si ellos se lo piden, pues es para que sea miembro de ellos, pero usted no es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo. Entonces usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y usted participa de la bendición de tener al Padre en sí mismo. Dice, vendré y estaré en vosotros, con vosotros y en vosotros. El Señor está en nosotros, somos su templo. 2 Corintios 5 lo dice. Somos templo de Dios, templo del Espíritu del Señor. Así pues, mis hermanos, usted decide si usted es templo del Espíritu del Señor o usted es templo de qué o de quién. Solo hay dos señores. Uno es el enemigo, que tiene toda esa confusión, y uno es el Padre. Uno es Dios y uno Jesucristo, que es nuestro mediador y nuestro Salvador. Así que vamos a continuar adelante. La próxima, espero poder subir otro mañana, pasado mañana, tal vez para el fin de semana. Y vamos a ir avanzando en Apocalipsis. Va a ser un tema largo porque no quiero desprender el significado de lo que vamos llevando. Vamos a ver capítulo 2 de Apocalipsis hasta es muy probable que hasta el capítulo 5 solamente, y hago pausa para entrar con el 6 en adelante con los sellos. Así que por la gracia de Dios, mis hermanos, porque yo sola no puedo, pero el Señor es el que nos da la gracia. Y hoy casi ya no vengo a presentar, pero en el nombre del Señor me levanté y dije, aquí estamos. Así que oremos para darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, este mensaje ha sido un mensaje fuerte. Es un mensaje que es verdadero conforme a tu palabra. Hemos hablado tu palabra, Señor, tu palabra.
Y Padre, yo te ruego que esta palabra que tú has dado, que tú me has dado, que tú nos has dado, haga su obra y que tú hagas con ella lo que has determinado hacer con ella. Pues Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y la adoración que solamente tú mereces, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Abba. Te amamos, te adoramos, Señor. Y Señor, al despedirme ahora, te encomiendo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por los enfermos de Turquerey, por todos mis hermanas y mis hermanos que están enfermos, por los niños y las niñas, que tú protejas nuestros hijos, que los guardes de todo peligro y del ataque del demonio. Señor, que sea hecha tu voluntad en nosotros, porque tu voluntad es buena, porque tú quieres solo cosas buenas para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre amado. Recíbenos atados, unidos al cuerpo de nuestro Señor Yeshua, para poder vivir con Él y contigo por la eternidad, en ti por la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, para perdón de pecados, para recibirte, para que seamos tu santuario. Lo rogamos, Señor. Gracias, Padre. Amén.